que les había ido muy mal en un teatro y se tenían que regresar a su tierra. Les fue muy mal a todos. Eran leyendas. No hablo de bustos en plazas, ni de nombres grabados en discos de oro, sino de hombres de carne y voz, que cantaban como si el alma se les fuera en cada nota. Eran gargantas capaces de encender un cabaret en La Habana o de silenciar un teatro en Buenos Aires con un solo aliento sostenido. Y en el centro de ese mapa sonoro estaba Pedro Vargas, el tenor continental, el ruiseñor que hizo del bolero y la ranchera un idioma universal. Pero detrás de cada aplauso se escondían heridas invisibles, rivalidades que se tejían en silencio, celos que ardían tras bambalinas. Porque Vargas no solo convivió con los grandes de su época, también midió fuerzas con ellos en una competencia feroz que la historia oficial casi nunca quiso contar. Nacido en 1906 en San Miguel de Allende, llegó a grabar más de 1000 canciones, actuar en más de 70 películas y recorrer escenarios en 3 continentes. Su figura impecable de traje planchado y voz entrenada en disciplina clásica parecía intocable. Pero cuanto más alto ascendía, más ásperos eran los roces con colegas que venían de otras escuelas, rancheros recios boleristas, apasionados divas de carácter incendiario. Vargas representaba la elegancia, la perfección técnica, muchos otros la visceralidad pura. De esa fricción nacieron amistades rotas, colaboraciones frustradas y memorias que él mismo arrastró hasta sus últimos días. Décadas después de su muerte en 1989, aún resuenan testimonios de músicos, productores y amigos cercanos que recuerdan a un Pedro Vargas íntimo, severo, sin concesiones. En esas memorias aparecen palabras que suenan como confesiones veladas. La música me dio todo, pero también me quitó amigos. Una frase que encierra la grieta de un hombre que convirtió cada desencuentro en un silencio guardado, pero nunca olvidado. Hoy esas sombras salen a la luz, porque antes de partir, Vargas dejó clara su decepción con 6 nombres que no podía soportar. No eran simples rivales, eran cicatrices en su andar, símbolos de un choque de mundos dentro de la misma canción. Y las razones duras como un acorde mal afinado se escuchan ahora con toda su crudeza. Javier Solís, el llamado rey del bolero ranchero, irrumpió en los años 50 como un meteoro que partió en 2 el panorama musical. Su voz grave con tintes de dolor y desgarro conquistó rápidamente tanto a los públicos de cantinas como a los escenarios más respetados. Sin estudios formales, pero con una fuerza natural que parecía brotar de las entrañas, Solís se convirtió en símbolo de una nueva generación que mezclaba la pasión del mariachi con la melancolía del bolero. Para muchos, representaba la frescura de un México urbano moderno, que encontraba en él un espejo. Pero para Pedro Vargas, el contraste era hiriente, casi insoportable. Vargas había cimentado su carrera desde la disciplina clásica, el rigor de un tenor formado en técnica, con un estilo elegante que privilegiaba la perfección. Su voz era cristal tallado, afinación impecable, dicción clara como una campana. Al ver cómo Solís arrasaba con un estilo más crudo, más cercano al sentimiento que a la perfección académica, sentía que la balanza se inclinaba hacia un espectáculo que él consideraba menos riguroso. A sus ojos, Javier representaba el triunfo de la emoción desbordada sobre la técnica depurada de la bohemia sin freno sobre la escuela musical. Los roces no fueron invento de la prensa. Productores de la RCA Víctor y de la XEW recuerdan tensiones cada vez que coincidían en estudios. Vargas, acostumbrado a ensayar cada frase hasta el agotamiento, observaba con severidad cómo Solís grababa tomas casi improvisadas confiado en la fuerza bruta de su voz. Esa diferencia de método se convirtió en un muro invisible. Uno canta con la garganta, el otro con el alma, murmuraban técnicos de sonido, resumiendo una rivalidad que se palpaba en el aire. El público, mientras tanto, se dividía.
En 1965, año en que Solís alcanzó el récord de ventas con Sombras, nada más Vargas ofrecía giras internacionales con boleterías agotadas en Sudamérica. Eran dos Méxicos enfrentados, el de la vieja escuela con Vargas como símbolo de elegancia continental y el de la nueva sensibilidad popular con Solís cantando desde la herida. En privado, Vargas llegó a confesar a un colega que le dolía ver cómo se aplaudía más el desgarro que la disciplina. Para él, eso no era evolución, sino erosión. Nunca hubo insultos públicos ni declaraciones abiertas, pero el silencio de Vargas frente a la figura de Solís hablaba más que cualquier palabra. Cuando la muerte sorprendió al joven intérprete en 1966, con apenas 34 años, Pedro guardó luto como colega, pero en su interior quedó una grieta. Admiraba la entrega, pero no podía aceptar que el arte se midiera solo por lágrimas y aplausos fáciles. Para Vargas, la música debía ser respeto, perfección, altura. Y en el choque con Javier Solís, vio encarnada la amenaza de un arte que se volvía más visceral, menos sagrado. En su memoria quedó esa diferencia como una herida sin cerrar. No lo odiaba como hombre, pero no podía soportar lo que representaba en el escenario. Y en esa grieta silenciosa, Pedro Vargas se sabía guardián de un templo que otros ya habían comenzado a profanar. Toña la Negra, la voz de Veracruz que hizo temblar los salones de cabaret y que convirtió las canciones de Agustín Lara en confesiones carnales. Nacida Antonia del Carmen Peregrino. Álvarez fue bautizada por el propio Lara como la Negra, por esa piel que brillaba como obsidiana bajo las luces, y por una voz que no era solo canto, sino herida abierta. Cuando aparecía en un escenario, no se escuchaba música, se escuchaba la respiración del deseo, la tristeza de los arrabales, la intensidad de quien se canta a sí misma para no morir. Con esa fuerza, Toña se volvió inmortal. Pero esa misma intensidad fue la que chocó de frente con la elegancia medida de Pedro Vargas. Para Vargas, formado en la técnica clásica, cada nota era un acto de disciplina, un homenaje a la perfección vocal. Toña, en cambio, no entendía de partitura ni de reglas. Cantaba como si el corazón se desgarrara a cada compás. Y ahí nació la grieta para él, aquello rozaba lo indomable, un arte que confundía desgarro con grandeza. La anécdota más repetida la sitúa en una grabación de 1955, cuando compartieron estudio para un disco colectivo en honor a Lara. Vargas, impecable en su traje y su dicción de tenor, exigía repetir tomas hasta alcanzar la pureza absoluta. Toña, con un cigarro encendido entre los dedos y un ron a medio acabar, entraba a cabina y en la primera toma ya soltaba toda la furia. Los técnicos aplaudían, los músicos asentían, pero Pedro fruncía el ceño. Eso no es cantar. Se le escuchó murmurar, eso es gritar con estilo. La rivalidad nunca fue pública, pero sí palpable. En tertulias bohemias, cuando alguien pedía que ambos interpretaran una misma pieza, el ambiente se tensaba. Vargas buscaba elevar el bolero hacia lo celestial. Toña lo arrastraba hacia lo terrenal, lo carnal, lo prohibido. Y en esa diferencia se escondía la incomodidad, lo que para ella era autenticidad, para él era vulgaridad, disfrazada de pasión. El público, sin embargo, se inclinaba muchas veces hacia ella. Sus presentaciones en el Salón México y en el Río Rosa convocaban multitudes. Mientras Pedro llenaba teatros internacionales en Buenos Aires o Nueva York, Toña reinaba en las noches de la capital mexicana, donde los aplausos no exigían perfección, sino desgarro. Ese contraste alimentó en Vargas la sensación de que el arte que él veneraba estaba siendo desplazado por una emoción sin freno. Nunca hubo insultos abiertos, ni declaraciones rencorosas, pero el silencio de Pedro frente al nombre de Toña la Negra era un silencio cargado de juicio. La admiraba como fuerza escénica,
pero no la soportaba como ejemplo de lo que debía ser la música. Para él era la encarnación de un arte que olvidaba la disciplina y se entregaba al exceso. Y aunque compartieron amigos compositores y escenarios, Vargas nunca pudo reconciliarse con esa manera de vivir la canción. En el fondo, Toña representaba todo lo que Pedro temía: la erosión de la forma, el triunfo de la pasión desbordada sobre la perfección sagrada. Y por eso, aunque la historia los recuerde como dos gigantes del bolero, en el recuerdo íntimo de Vargas, su nombre quedaba como una espina, un recordatorio de que incluso dentro de la misma música podían existir mundos irreconciliables. Resortes, el eterno bailarín de piernas elásticas, el comediante que convirtió la calle en un escenario y el barrio en una coreografía. Adalberto Martínez era pura chispa, improvisación, ritmo que brotaba sin ensayo previo. En los años 40 y 50, cuando el cine mexicano vivía su época dorada, Resortes era la encarnación de la picardía popular, películas abarrotadas, carcajadas aseguradas, un humor físico que hacía de su cuerpo un resorte humano. Para el público era un ídolo cercano, un hombre que hacía reír con la misma naturalidad con que respiraba. Pero para Pedro Vargas, esa cercanía con lo vulgar y lo improvisado representaba una afrenta al arte que él consideraba sagrado. Vargas, siempre impecable, formado en el rigor musical, creía que el escenario debía ser un templo. Resortes, en cambio, lo convertía en una pista de juego. Esa diferencia de visión fue suficiente para que el tenor lo mirara con severidad. Hay quienes recuerdan la noche de un espectáculo benéfico en 1952 en el Teatro Blanquita, donde Vargas interpretó un bolero con la solemnidad de siempre, y acto seguido, Resortes irrumpió con un número de comedia que arrancó carcajadas. El contraste fue tan brutal que se habló en los pasillos de una falta de respeto hacia la solemnidad del tenor. Pedro no lo dijo en público, pero entre sus allegados dejó caer la frase: «El arte no es un circo». La rivalidad no era de competencia directa, uno cantaba, el otro hacía reír, sino de valores. Vargas veía en Resortes el triunfo de lo fácil sobre lo trabajado, de la improvisación sobre la disciplina. Mientras él ensayaba horas para perfeccionar una nota, Resortes podía conquistar a un público entero con un gesto, un chiste o un brinco acrobático. Y eso le resultaba insoportable, porque le recordaba que en ocasiones la popularidad no necesitaba la altura técnica que él veneraba. En la industria los productores se beneficiaban de ambos. Resortes llenaba salas de cine con comedias ligeras como Angelitos Negros o El beisbolista fenómeno, mientras Vargas mantenía su prestigio internacional con giras en Sudamérica y Europa. Eran dos mundos que se cruzaban en la misma época, pero que no hablaban el mismo idioma. A ojos de Vargas, compartir cartel con Resortes era como poner a un tenor de ópera al lado de un payaso. Podía ser efectivo comercialmente, pero era un choque de universos que desdibujaba la seriedad del arte. En privado, Pedro Vargas no dudaba en reconocer el talento físico de Resortes, su disciplina corporal, su resistencia en escenarios que parecían interminables, pero no lo soportaba como símbolo de lo que representaba un espectáculo que reducía la cultura a risas instantáneas. Para un hombre que había construido su carrera sobre el respeto al bolero, la ranchera y la canción como actos casi litúrgicos, Resortes era la imagen de la erosión del arte, convertido en entretenimiento pasajero. Nunca discutieron en público, ni protagonizaron un escándalo, pero la distancia entre ellos se hizo evidente en cada evento compartido. Vargas se mantenía serio con gesto severo, mientras Resortes desplegaba su humor. Y en ese contraste, más que en cualquier palabra, se reflejaba la grieta irreconciliable. Para Pedro Vargas, Resortes no era un enemigo personal,
sino un recordatorio constante de que el mundo del espectáculo estaba cambiando, alejándose de la solemnidad y abrazando lo efímero. Y esa idea, más que cualquier gesto, era lo que él no podía perdonar. Luis Aguilar, el llamado Gallo Giro, fue uno de los grandes charros cantores de la época de oro del cine mexicano. Con su sonrisa deslumbrante, su bigote impecable y su porte de vaquero norteño, representaba un México bravío, alegre, lleno de canciones que se entonaban tanto en las cantinas como en las pantallas de cine. Sus películas con Pedro Infante y Antonio Aguilar arrastraban multitudes. Su voz ranchera sin gran refinamiento técnico, pero cargada de picardía y energía, lo convirtió en símbolo del pueblo. Sin embargo, ese mismo estilo popular fue lo que colocó a Luis Aguilar en una orilla opuesta a la de Pedro Vargas. Vargas, el tenor de impecable formación que había conquistado escenarios de Nueva York, Buenos Aires y Madrid, con boleros y canciones románticas, veía en Aguilar una especie de caricatura del arte que él veneraba. Mientras Pedro buscaba la perfección en la colocación de cada nota, Luis parecía cantar desde la espontaneidad, como si la técnica fuera un lujo innecesario. Para Vargas eso era inaceptable, un atentado contra la seriedad de la música. Los productores de la XIEW contaban que cuando coincidían en programas radiales, Pedro llegaba puntual trajeado con partituras en mano. Aguilar, en cambio, se presentaba media hora tarde, a veces sin ensayar, confiado en que su carisma lo sacaría adelante. El roce se agudizó en 1950, cuando ambos participaron en un festival en Ciudad de México. Vargas interpretó un repertorio de Agustín Lara, con la solemnidad de un tenor de ópera, mientras Aguilar cerró la noche con canciones rancheras, llenas de chistes y gritos de júbilo. El público mayoritariamente popular ovacionó al Gallo Giro con más entusiasmo que al Ruiseñor de las Américas. Vargas, herido en su orgullo, comentó en privado: «El aplauso fácil no es victoria, es ruido disfrazado de arte». Esa frase, repetida luego en círculos cercanos, revelaba la grieta que lo separaba de Luis Aguilar. No se trataba solo de estilo, sino de filosofía. Vargas concebía la música como un templo, donde la voz debía honrar la disciplina y el estudio. Aguilar, en cambio, encarnaba la fiesta, la improvisación, la cercanía inmediata con el público. Lo que para uno era autenticidad, para el otro era vulgaridad. Esa distancia nunca se cerró. Incluso en películas donde sus nombres figuraban en los mismos carteles, Pedro se mantenía al margen, evitando confraternizar más allá de lo estrictamente necesario. En los años 60, cuando Aguilar siguió filmando westerns a la mexicana y Vargas recorría teatros en giras internacionales, la rivalidad ya era un secreto a voces. No había insultos públicos, pero sí silencios pesados, miradas esquivas y la certeza de que compartían un país y una época, pero no el mismo código artístico. Vargas nunca lo dijo en voz alta, pero en su memoria Luis Aguilar representaba la erosión del arte, que él veneraba la rendición ante un público que pedía fiesta en lugar de perfección. Para Pedro Aguilar no era un enemigo personal, pero sí un recordatorio constante de que la música mexicana podía perder su solemnidad y convertirse en espectáculo fácil. Y esa idea lo acompañó como una sombra hasta el final de sus días. Lola Beltrán. La reina de la canción ranchera era un volcán en el escenario. Su voz profunda y desgarrada podía atravesar un estadio sin necesidad de micrófono. Nacida en Rosario, Sinaloa, y llegada a la XCW como secretaria antes de convertirse en leyenda, Beltrán representaba la fuerza femenina en un mundo dominado por charros y tenores. Cuando entonaba Cucurrucucú Paloma o Guapango Torero, no solo cantaba, desafiaba, imponía respeto, se convertía en bandera viva de México. Y ahí precisamente nacía la grieta con Pedro Vargas. Vargas, el Ruiseñor de las Américas, veía el escenario como un templo donde la elegancia debía imperar.
con su porte impecable y su dicción de tenor clásico, consideraba que la música era disciplina y solemnidad. Lola, en cambio, lo vivía como un ritual de entrega absoluta, donde el grito podía ser tan sagrado como la nota perfecta. Esa diferencia de códigos se hizo evidente en varias ocasiones. Una de las más comentadas ocurrió en 1964 durante un homenaje a Agustín Lara en el Palacio de Bellas Artes. Vargas interpretó Granada con una precisión que arrancó aplausos medidos, casi reverenciales. Beltrán inmediatamente después cantó Solamente una vez con una pasión desgarradora que puso de pie al público. La ovación fue tan estruendosa que eclipsó la actuación de Vargas. En los camerinos cuentan que Pedro con gesto serio comentó: «Confunden la fuerza con el arte». El contraste no era solo vocal, sino filosófico. Beltrán provenía del pueblo, cantaba como mujer que había vivido el rechazo, las dificultades, y que encontraba en la ranchera un grito de liberación. Pedro, formado en la disciplina de la ópera y el bolero internacional, defendía un ideal de perfección inmaculada. Para él, el aplauso debía ser fruto del respeto. Para ella, era el resultado de la emoción. Y esa diferencia era irreconciliable. La prensa también alimentaba la rivalidad. Revistas de espectáculos publicaban titulares como «La Reina contra el Ruiseñor» o «Beltrán y Vargas, dos Méxicos en un mismo escenario». Aunque ninguno de los dos se prestaba a polémicas abiertas, los gestos hablaban por sí solos. En programas de televisión donde coincidían, Vargas mantenía una distancia casi fría, mientras Lola desplegaba su carisma arrollador. El público lo notaba y lo interpretaba como un duelo silencioso entre dos estilos. Para Vargas, Lola Beltrán representaba un arte que se acercaba demasiado al desgarro, al exceso, al aplauso inmediato. La respetaba como figura, pero no la soportaba como símbolo de lo que él temía: la música convertida en espectáculo visceral. En privado llegó a decir que su manera de cantar era tormenta más que melodía. Y aunque nunca hubo insultos directos, la incomodidad entre ambos era evidente, como si compartieran escenario desde dos mundos que jamás podrían encontrarse. Con el tiempo, Lola consolidó su lugar como reina indiscutible, mientras Vargas siguió siendo el tenor elegante que viajaba por el mundo. Dos caminos paralelos marcados por un respeto forzado y un desencuentro inevitable. Y en la memoria íntima de Pedro, el nombre de Lola Beltrán quedó como una espina, la representación viva de un arte que para él se inclinaba demasiado hacia la emoción y demasiado poco hacia la disciplina. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, era el rey absoluto de la comedia mexicana. Con un sombrero ladeado, un pañuelo al cuello y un andar desgarbado, convirtió la pobreza en ingenio y la torpeza en genialidad. En la pantalla su personaje era la voz del pueblo astuto parlanchín, capaz de enredar a políticos, jueces y patrones, con un discurso que parecía no decir nada, pero que lo decía todo. Para millones, Cantinflas representaba la risa como resistencia. Para Pedro Vargas, sin embargo, aquel fenómeno masivo era también una amenaza a la solemnidad del arte que él defendía. Vargas había construido su prestigio en la disciplina, un tenor que podía interpretar boleros, óperas y rancheras con el mismo rigor académico. Frente a eso, Cantinflas era improvisación pura, comedia física, ocurrencia instantánea. La grieta se hizo visible en galas y festivales benéficos, donde ambos coincidieron. Vargas llegaba con traje impecable, preparado para cantar Granada o Jurame, con dicción perfecta. Cantinflas aparecía segundos después con un chiste sobre políticos o un tropiezo cómico que hacía estallar al público en carcajadas. La solemnidad del Ruiseñor se diluía en segundos. En 1957, durante una función en el Teatro Blanquita, se cuenta que Vargas ofreció una interpretación magistral de Solamente una vez. El público lo aplaudió de pie. Pero cuando Cantinflas subió al escenario para improvisar un sketch de 5 minutos,
la ovación fue aún mayor. Para Pedro, aquella reacción fue un golpe al corazón. «Confunden el espectáculo con el arte», dijo en privado a un periodista de confianza. Esa frase repetida en círculos íntimos revelaba su incomodidad con la popularidad arrolladora del comediante. El choque entre ambos no era personal. Cantinflas admiraba la voz de Vargas y lo decía públicamente, sino filosófico. Mario Moreno representaba un arte inmediato, accesible, que buscaba la risa antes que la perfección. Vargas defendía la música como un templo donde no cabían las carcajadas. Mientras uno veía en el escenario un espacio para acercarse al pueblo con humor, el otro lo concebía como un altar de respeto y disciplina. Y esas visiones nunca pudieron encontrarse. La prensa solía bromear con esa tensión. El Ruiseñor y el Peladito titulaban algunos diarios resaltando el contraste de estilos. En los camerinos, sin embargo, se respiraba frialdad. Vargas saludaba con cortesía, pero sin cercanía. Cantinflas, fiel a su carácter, intentaba romper el hielo con chistes que rara vez arrancaban una sonrisa al tenor. Con el paso de los años, mientras Vargas llenaba teatros en el extranjero y Cantinflas se convertía en embajador de la comedia mexicana en Hollywood, la distancia se consolidó como símbolo de dos Méxicos distintos. Para Pedro, Cantinflas era un recordatorio de que el espectáculo podía triunfar sobre la disciplina. Para Mario Vargas era la prueba de que el arte podía volverse elitista y lejano al pueblo. Nunca se enfrentaron abiertamente, pero el silencio entre ellos fue tan elocuente como un insulto. Y en la memoria íntima de Vargas, el nombre de Cantinflas quedó marcado como una sombra incómoda. No lo odiaba como hombre, pero no podía soportar lo que representaba en el escenario. Al mirar en conjunto los nombres que Pedro Vargas guardó como cicatrices: Javier Solís, Toña, La Negra Resortes, Luis Aguilar, Lola Beltrán, Mario Moreno, Cantinflas. Lo que emerge no es una lista de enemigos, sino un mapa de desencuentros. Cada uno representaba una forma distinta de concebir el arte, la pasión visceral frente a la disciplina, la improvisación frente al rigor, el espectáculo popular frente a la solemnidad del escenario. En esas diferencias, más que en cualquier agravio personal, se encontraba la incomodidad de un hombre que defendía con uñas y dientes una visión sagrada de la música. Para Vargas, la canción no era un pasatiempo, ni una mercancía era un templo. Y ver cómo sus colegas triunfaban con estilos que él consideraba erosionar esa sacralidad le resultaba insoportable. No se trataba de odio, sino de un choque de valores. Él veía en Javier Solís la exaltación de la emoción sin disciplina. En Toña la Negra, la entrega desbordada que rayaba en la vulgaridad. En Resortes y Cantinflas, el triunfo de la risa sobre el respeto. En Luis Aguilar y Lola Beltrán, la fiesta popular que a sus ojos debilitaba la grandeza de la música. Cada uno era un espejo que le recordaba que el mundo artístico cambiaba y que su propio código podía quedar en silencio. Y sin embargo, en ese silencio también estaba su grandeza. Pedro Vargas nunca buscó escándalos públicos, nunca insultó en entrevistas, ni protagonizó peleas mediáticas. Su resistencia fue otra: mantenerse firme, guardar distancia, levantar la frente y seguir defendiendo su idea del arte con la misma voz que había conquistado 3 continentes. Para él, callar era también declarar. Hoy, a décadas de su muerte, la pregunta sigue en el aire. ¿Era Vargas un hombre terco incapaz de aceptar la evolución natural de la música? ¿O fue el último guardián de una pureza que hoy se ha perdido? Lo cierto es que su legado sobrevive no por los nombres que no soportaba, sino por el estándar que defendió hasta el final. En su mundo, la canción debía ser respeto, disciplina y belleza.
Y aunque el ruido del espectáculo a veces lo eclipsara el ruiseñor de las Américas, nunca dejó de cantar con la convicción de que el arte en su forma más pura debía permanecer intocable. En esa fidelidad absoluta, algunos vieron obstinación, otros integridad. Lo que nadie puede negar es que detrás del aplauso, Pedro Vargas vivió y murió aferrado a un principio: la música no era entretenimiento pasajero, era verdad. Y para él, esa verdad jamás podía negociarse.